Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest webinar que fem avui sobre el PERTE de l'aigua, que en realitat és la segona vegada que ho fem. Estava anunciada la participació del Joan Romero, el nostre director executiu, però per un compromís ineludible al final no ha pogut ser-hi i faré jo la presentació. Soc en Xavier Lizondo, el mànager de l'oficina Next Generation d'Acció. En primer lloc, volem donar la benvinguda a les empreses i agrair la participació de les diferents institucions que, juntament amb Acció, col·laboren en l'organització de la jornada. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, MITER, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Clúster de l'Aigua, el Catalan Water Partnership. Agrair la presència del senyor Francisco Javier Sánchez, subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, a la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, del MITER, com deia abans. Buenas tardes, Francisco Javier, y gracias por acompañarnos en esta sesión. També el senyor Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, bona tarda, i el senyor Jordi Cros, president del Catalan Water Partnership. L'objectiu de la jornada és, com sabeu, apropar a les empreses les convocatòries dels fons Next Generation a través d'informació de segona mà. Són convocatòries que anem fent de tant en tant, sobretot amb els PERTE. Avui us presentem la segona convocatòria d'ajuts de digitalització del cicle urbà de l'aigua amb un pressupost de 200 milions d'euros. Va sortir a finals de setembre per part del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic la resolució provisional de la primera convocatòria, que ha assignat un total de 200 milions d'euros. Aquí han seleccionat 30 projectes amb ajuts entre els 3,3 i els 7,9 milions d'euros per projecte, que destaquen per la seva elevada qualitat tècnica i la contribució a la consecució dels objectius del PERTE. Aquest PERTE en concret, més enllà del seu potencial econòmic, volem destacar també el seu valor social en termes de sostenibilitat, un aspecte clau en els reptes globals als quals hem de fer front, que és de plena actualitat. El binomi estratègic que conforma la sostenibilitat i la digitalització en aquest PERTE és també una de les prioritats d'Acció. I els detalls seran presentats en profunditat pel senyor Francisco Javier Sánchez. En el cas de Catalunya, pensem que estem en un bon punt de partida pel que fa a aquest PERTE, ja que comptem amb molts actius i amb massa crítica als diferents segments de la cadena de valor per aprofitar l'oportunitat. Tenim maduresa i capacitat del teixit productiu en el sector de l'aigua, amb més 400 empreses identificades, vam fer un estudi l'any 2017. Tenim també, més enllà del que és el teixit, més enllà del nombre, el teixit empresarial també està present en molts sectors de la cadena de valor. Per exemple, dins dels serveis d'explotació del cicle integral de l'aigua, tenim tradició en captació, emmagatzematge, potabilització, tractament i distribució. I també comptem amb agents de referència en l'ecosistema, com és el Clúster Catalan Water Partnership, que és membre del programa Catalunya Clústers d'Acció i té coneixements i expertesa per impulsar projectes transformadors en l'àmbit de la digitalització de l'aigua. Tenim, per últim, també un potent ecosistema TIC i digital. Catalunya és un dels principals hubs TIC d'Europa i comptem amb més de 19.000 empreses relacionades amb les TIC i la digitalització. De fet, l'economia digital és una de les indústries més grans a Catalunya que ja representa el 13% del PIB. I, de fet, els últims 5 anys ha incrementat la seva presència en un 31%. Tot això corrobora que Catalunya està preparada per treure el màxim partit d'aquesta nova convocatòria del PERTE en confluir massa crítica, capacitat tant del sector de l'aigua com del de les TIC. En el cas d'Acció, des del primer moment hem intentat aprofitar la nostra capil·laritat territorial i la interlocució amb empreses per aixecar projectes i facilitar l'accés amb els Next Generation. Llavors, vam crear, i és casualitat que justament ahir va fer 2 anys que es va anunciar oficialment la creació de la nostra oficina Next Generation, la qual jo coordino. Portem 2 anys en els quals teníem com a objectiu maximitzar el retorn econòmic cap a les empreses catalanes d'aquests fons Next Generation. Estem força satisfets amb els resultats. Les empreses catalanes han captat ja de l'ordre de 1.000 milions d'euros en convocatòries en concurrència competitiva, és a dir, les grans convocatòries estatals de concurrència competitiva. Això representa aproximadament un 21% del total estatal, clarament per sobre del que tocaria a Catalunya per PIB i per població.
Això és des del 15 de novembre del 21, fa exactament 2 anys, ara mateix. Què fa l'oficina? Us ho explico breument. L'oficina, bàsicament, el que fem és assessorament individual a les empreses. Ens hem vist ja amb més de 2.000 empreses per entendre, analitzar projectes i encaixar-los amb les convocatòries. Tenim també un servei d'alertes per la publicació de les convocatòries perquè no se'ns escapin i fem també seguiment d'alguns projectes emblemàtics, d'alguns projectes grans que també intentem apropar sempre amb els ministeris a través de la delegació que tenim a Madrid. Us animo que feu servir, que utilitzeu els serveis de l'oficina. Gairebé una de cada 4 empreses que han rebut finançament en aquestes grans convocatòries ha rebut assessorament nostre i pensem que val la pena i que tenim coses a dir. I des d'Acció no ens aturem i continuem identificant necessitats. Estudiem projectes, acompanyant empreses en l'accés a Next Generation, sobretot especial incidència amb les pimes i per aquest motiu organitzem sessió com la d'avui. No m'estenc més. Gràcies per l'atenció i ara sí passo la paraula al senyor Samuel Reyes. Endavant, Samuel. Moltes gràcies, Xavier, moltes gràcies a tots els assistents i a la resta de ponents. En aquest format no podem veure les cares, però estic segur que hi ha moltes cares conegudes amb molts interlocutors que anem treballant. I la part més important de la ponència serà tot el que ens explicarà el Francisco Javier, perquè és aquesta injecció de diners, com ja va fer i deia el Xavier en l'anterior convocatòria, i com hem de presentar aquestes sol·licituds. Dintre de Catalunya s'han donat subvencions a 4 projectes en la darrera convocatòria, és a dir que podem estar contents, però també ara n'en presentarem molts més, perquè Catalunya, si alguna cosa té a destacar en el cicle de l'aigua, tot i que tinguem poca aigua, és que tenim empreses pioneres i que estem en el top 5, podríem dir, de regions o de zones o de països que liderem el sector de l'aigua comparat amb Israel, Singapur o Holanda, per ficar algun exemple. També agrair la feina del Jordi Cros com a president del clúster de l'aigua i a totes les empreses perquè ja saben que per nosaltres és molt important la funció que feu conjuntament i és molt més fàcil la interlocució. Quan vaig entrar com a director i vaig proposar la digitalització del sanejament, una gran obsessió meva per protecció del medi ambient, vam demanar al clúster de l'aigua que convidés a les persones involucrades amb la gestió de la digitalització i això fa aproximadament 2 anys. Això ens ha portat a crear una nova unitat dintre l'Agència Catalana de l'Aigua perquè i hem donat molta importància a digitalitzar el sanejament, però justament és el que avui ens explicarà el Francisco, el Javier, i que és clau. Jo voldria aprofitar avui, ara que també aprofito per dir que tenim una certa estabilitat pels pròxims anys a nivell estatal perquè tenim president i tenim a tots els municipis de Catalunya nous alcaldes que van començar al juny. Comencem una legislatura de 4 anys on insistiré molt, l'aigua ha d'estar davant de tot de molts altres projectes municipals o supramunicipals. Sé que amb totes les empreses que hi ha aquí davant avui en el webinar i les que no hi ha però que participen a Catalunya, tenim el coneixement tècnic suficient per solucionar aquesta sequera i pitjors que puguin venir en el futur, i estic completament segur. El que cal és molta feina política i administrativa, i aquí em agafo una mica la responsabilitat de fer aquesta pedagogia i de fer entendre allà on vagi a totes les administracions involucrades amb el cicle de l'aigua la importància d'invertir en el servei de l'aigua, perquè ara que manca l'aigua, que tenim la pitjor sequera de la història a Catalunya, a les conques internes, amb les dades des del 1915, des que tenim registres, la pitjor sequera per intensitat, durada i superfície. És a dir, no hem d'arribar a aquests punts per començar a invertir, ho hem de fer amb anterioritat i hem d'insistir al món local i supramunicipal a que faci aquestes inversions. Unes dades sobre la sequera i la importància de la reunió d'avui, de la sessió i del PERTE. En aquests 40 mesos, darrers 40 mesos, els embassaments de les conques internes que tenen capacitat per 700 hectòmetres han incorporat 280 menys que la sequera del 2008, que la recordàvem com una sequera molt intensa. Però és que són 1.100 menys que en normalitat, és a dir, la meitat.
Si tinguéssim aquests 280 hectòmetres, estaríem en normalitat a l'àrea metropolitana, no tindríem un problema de sequera, perquè durant els últims 15 anys s'han fet els deures, però cal anar molt més enllà. Per una banda, més enllà de la sequera que ens està activant, tenim aquest PERTE que avui ens expliquen des del Ministeri. Es va treure una línia de subvenció de 200 milions d'euros, ara se'n treu una altra. A més, l'ACA va rebre 12 milions d'euros per digitalitzar l'administració hidràulica i tenim els projectes de digitalització del sanejament, del registre d'aigües i altres projectes. Des del Ministeri vam rebre 16 milions d'euros per municipis de menys de 10.000 habitants, els quals 10 han anat a la millora de les xarxes en municipis de menys de 20.000 habitants i properament al mes de desembre sortirà la convocatòria de 6 milions d'euros per municipis entre 5.000 i 20.000 habitants per digitalització, així que aprofito també per anunciar-la. Aquesta línia de subvenció és finançada amb fons europeus i és la transferència que ens va fer el Ministeri, aquests 6 milions d'euros. A més de les 50 milions d'euros que vam treure des de l'Agència Catalana de l'Aigua per la rehabilitació de fuites i la digitalització per municipis de menys de 5.000 habitants. És a dir, es dona unes peculiaritats, particularitats, ara en les que tenim una sequera que necessitem controlar tot el que es capta, perquè sense la digitalització no podem saber com, on i quan es capta, i també que s'aboca, i el PERTE també serveix per això, és a dir, pels abocaments, també és molt important, però és el punt clau. Crec que tenim tots els ingredients perquè tots els implicats posem fil a l'agulla i fem totes les inversions que calguin, siguin amb diners europeus, estatals, de la Generalitat i dels propis municipis. I justament aquí és la feina meva com a director d'insistir i convèncer a tots els titulars a que facin aquest esforç i que no tinguin por a invertir, a fer ordenances, a fer reglaments, a fer unes tarifes adequades pel bon servei de l'aigua, a tirar endavant molts contractes, sigui de concessions, de servei, d'obres, el que sigui necessari, perquè ara tenim 4 anys pel davant d'estabilitat en què podem endreçar tot el servei de l'aigua i amb molts ajuts, sobretot europeu. I a més, és que també hi ha un altre ingredient extra, que és les guies, les auditories d'eficiència hidràulica. S'han de presentar perquè la directiva i el Real Decreto Ley ho diu, però és que a més a la normativa catalana ho vam avançar i abans del 31 de desembre del 2024 se'ns haurà de presentar aquells abastaments de més de 5.000 abonats les auditories d'eficiència hidràulica que vam consensuar entre les associacions d'abastament i les entitats municipalistes. És a dir, està tot llest i preparat i no tenim excuses per tirar endavant totes aquestes inversions. I així que podeu comptar amb nosaltres, amb l'agència, per ajudar i per endreçar el servei de l'aigua i no procrastinar més les millores que es mereix aquest servei. I bàsicament dono la paraula a en Xavier una altra vegada, que donarà peu segurament a en Javier, que ens explicarà com funcionarà aquesta línia de subvenció. Gràcies. Hola, disculpeu, no se'n sentia. Moltíssimes gràcies, Samuel, per la intervenció. Molt interessant. Passem ara a tenir hem tingut el punt de vista, diguem, autonòmic per part de Generalitat. Anem a veure ara l'explicació en si de la part del PERTE. Adelante, Francisco Javier, y de nuevo gracias por participar, por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes y bueno, voy a intentar contaros un poco el estado de implantación del PERTE, tanto de la primera como también de otras convocatorias. Yo creo que también es importante destacar que ahora mismo estamos en pleno proceso también de una convocatoria del regadío, que también está sufriendo muchísimo la situación de sequía y que yo creo que también yo espero que entre las asistentes pues haya bastantes consultores o apoyo a las comunidades de regantes en este tema, ¿no? Entonces sí que voy a compartir la pantalla y bueno, vamos a hacer un repaso rápido del estado de implantación del PERTE y así también la descripción de cómo estamos y bueno, pues qué es lo que prevemos en los próximos meses, ¿no? En cuanto está entrando entiendo que estará la pantalla a punto de
de abrirse. Y bueno, pues, Estamos viendo la pantalla ya, pero todavía no en modo de pantalla completa. Sí, vale. sí. Por las tardes la red va más despacio. Está perezosa la red. Y ahora yo creo que sería cambiar a modo presentador. Debe ser. Suele estar por arriba. Sí, justo me queda la barra de herramientas. Perdonad. A donde pone configuración de visualización, yo diría que es ahí. Lo tienes arriba. Ahí. La barra de herramientas de Zoom me lo tapaba Ah. y no conseguía acceder a... Vamos a tener un poquito de... Bueno, mientras estoy en ello, o sea, la digitalización de momento a esto llego. O sea, Bueno, esperaremos. a ver, un segundito. Cosas de estas nos pasan de cuando en cuando y a veces mucho peores, no te preocupes. Hola Francisco, perdona que interrumpo. Mira, te quito un momento la presentación. No, ya Y está, luego- ya está. Sí, de momento lo seguimos viendo igual que te comentaba Javier. Ya lo deberíais ver. De momento Ahora, ¿lo veis ahora? no. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, ahora. Vale, es que estaba un poco de perezosa en el ministerio Pero por las... es que hay un retraso, yo creo, también. Adelante, por favor. Venga, pues empezamos ya mejor. En cuanto al PERTE, os recuerdo que también, como decía Samuel, el objetivo principal dentro del plan de recuperación pues era incorporar una financiación adicional a la mejora en la gestión del agua, entre otros aspectos, puesto que entendemos que la adaptación al cambio climático, si en algo nos va a afectar a la vida de las personas, pues va a ser fundamentalmente, entre otros aspectos, en la gestión del agua, ¿no? Y ya no sabemos hasta qué punto estamos en una situación de sequía agravada o no por el cambio climático, pero la situación de la sequía es en algunos casos pues dramática y esto es un poco probablemente lo que ha venido para quedarse ya en el futuro, ¿no? Entonces, en este ámbito hicimos 4 líneas de actuación que os voy a contar rápidamente y sobre todo como principal novedad es también pues, la importancia de la reciente aprobación, la adenda del plan de recuperación, que ya nos encaja todo el marco presupuestario y es muy importante que conozcáis lo que tenemos que hacer de ahora en adelante y en este caso también pues ver cómo seguimos haciéndolo juntos, ¿no? En cuanto a normativa, digamos, entendíamos que una inversión importante no debe llevar asociado solo la inversión, sino un cambio en el modelo de actualización de la gobernanza. Y en este ámbito hay actuaciones que afectan a las cuencas intercomunitarias y otras también a las cuencas intra, ¿no? En este caso, establecimos 7 modificaciones a nivel estatal, de las cuales 2 o 3 y media, digamos que solo afectan a las cuencas de competencia del Ministerio y la otra parte también pues, a las cuencas intracomunitarias, ¿no? En todo caso, se modificó la ley de aguas, se modificó el nuevo Real Decreto de Aguas de Consumo Humano. Las 2 primeras modificaciones fundamentalmente debidas a cambios en la normativa europea, que hemos intentado también recoger en la modificación del RDPH, y tenemos ahora mismo 2 normas que afectan solo las cuencas intercomunitarias y una nueva norma que también aquí afectará a las cuencas intracomunitarias y que esperamos también bueno, pues que en breve la podremos contar, ¿vale? En principio, por normativa, la primera norma que se implantó fue el nuevo Real Decreto de Aguas de Consumo Humano. Este Real Decreto, esa propuesta o fundamentalmente lo trabajó el Ministerio de Sanidad, pero hay 2 temas que son muy importantes relativos, digamos, a la parte de recursos hídricos, que sería el tema de las fugas
estructurales en los municipios y de la evaluación y gestión del riesgo en las zonas de captación. De forma que es la primera vez que la nueva Directiva Europea de Calidad de las Aguas destinada a consumo humano obliga a que todos los ámbitos municipales evalúen las fugas de sus entornos urbanos, de forma que el año que viene, en el 2024, todos los municipios de España tienen que evaluar las fugas, enviárselo a todo, recopilaremos toda la información de toda España y en diciembre haremos un informe que deberemos enviar a la Comisión Europea, ¿no? De forma que entendemos que el PERTE o las subvenciones del PERTE, pues en la medida de lo posible deben ayudar a este proceso. La convocatoria recientemente resuelta, pues desde luego que sí, y la nueva pues esperamos que durante el 2024 ser más ágiles, más rápidos y poder hacer las resoluciones, etcétera, lo antes posible, ¿no? Igual sucede con el riesgo de las zonas de captación. Ya es de todos conocido que no solo tenemos problemas de cantidad, perdón, sino también de calidad. Ya no es solo un problema de cantidad, sino también de calidad. Y en este caso, esta evaluación de riesgo lo que intentará es elaborar o identificar aquellas zonas de captación donde tenemos problemas de calidad y qué hacer para que la calidad de las aguas de consumo humano, pues en origen, se mantenga y se proteja, ¿no? También este Real Decreto establece la necesidad de que todas las administraciones fomenten la transparencia en la gestión del agua, desarrollando aplicaciones, portales web, etcétera, de todo que los usuarios y los ciudadanos conozcan mucho mejor cómo se está gestionando el agua en sus entornos, ¿no? Y esa parte también es esencial. Y todo lo que presentéis en el PERTE que ayude a estos tres objetivos, pues sin duda será clave a la hora de la selección de estos proyectos en la concurrencia competitiva. En cuanto al calendario de las fugas, pues lo tenéis aquí en este artículo, que es la disposición adicional 13ª. Y esta disposición adicional establece que en el caso de los municipios más grandes tendrán que evaluar las fugas cada 2 años y los municipios, en este caso más pequeños, que abastezcan a menos de 10.000 metros cúbicos diarios, cada 4 años, ¿no? De forma que es importante que ya todos internalicemos que la medida de las fugas, pues prácticamente en los municipios relativamente grandes deberían hacerlo todos los años o cada 2 años, y los municipios más pequeños, pues cada 4 años tendrán que elaborarlo, ¿no? En cuanto a la ley de aguas, finalmente se modificó a través de un Real Decreto Ley el 11 de mayo, y esta modificación fundamentalmente va destinada a fomentar la reutilización de las aguas regeneradas, que cada día pues tiene un papel más relevante y además que es la garantía de que la depuración de las aguas se realice bien. Si reutilizamos el agua, pues la depuración en sí pues será un éxito total, ¿no? De forma que en este caso pues se establece un nuevo régimen jurídico y se establece la necesidad de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes dispongan de planes que fomenten la reutilización de sus aguas regeneradas. También, como es un enfoque derivado de la normativa europea, se establece la necesidad de elaborar planes de gestión del riesgo en las aguas regeneradas y se actualiza el canon de control de vertidos, que también pues, en el cual se incorporan a partir de ahora también criterios de gestión de la lluvia en los entornos urbanos. A finales de julio y pues, se publicó en el BOE a finales de agosto, se transpuso también la nueva modificación del RDPH, que establece pues, la declaración responsable para múltiples actuaciones, intenta mejorar la protección de las aguas subterráneas y refuerza el control de los usos del agua, tanto los abastecimientos como los saneamientos. Establece también inventarios de cauces, procedimientos y mejora en la delimitación del DPH en las zonas inundables. Y en materia del PERTE, digamos, hay como 3 o 4 artículos que consideramos muy importantes. Primero, que la relación entre el caudal que utilizan los concesionarios de agua y los organismos de cuenca tiene que tener una relación preeminentemente digital a través del envío de forma prioritaria de toda la información digital.
y que también que las empresas tienen que ayudarnos a controlar el uso del agua a través de lo que llamamos las entidades colaboradoras de la Administración Hidráulica, de forma que además del trabajo que hacen los organismos de cuenca, tanto inter como intra, pues pueda haber entidades que certifiquen que todos los sistemas de control volumétrico están correctamente instalados. Esto viene en el artículo 102 bis para los caudales derivados y en el artículo 252 bis para los retornos al dominio público hidráulico a través de los vertidos. Esta modificación también incorpora o da salida a la modificación del RDPH que se hizo en 2012 en materia de gestión de las aguas pluviales en los entornos urbanos a través de la elaboración de los planes integrales de gestión de sistemas de saneamiento. Este plan venía reflejado ya parcialmente en el RDPH anterior y es un adelanto en parte de la nueva Directiva de Aguas Residuales, que como todos sabéis, el estado de tramitación de esta nueva directiva está muy avanzada, está ya en la fase de trílogos o de consenso entre el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo, y se espera que durante el primer trimestre de 2024, como mucho en el segundo trimestre, la Comisión Europea finalmente apruebe la nueva directiva de aguas residuales y en este caso se establezca la obligatoriedad en toda Europa de elaborar estos planes integrales de gestión. El RDPH ya incorpora la mayor parte de estos requisitos. El texto del RDPH se parece al 99,9% del texto que está a punto de aprobarse por la directiva europea y en todo caso, si hiciese falta algún ajuste, pues se realizaría durante la transposición de la directiva europea. Pero bueno, ya tenemos esta herramienta, los calendarios están ya publicados en el BOE y la gestión de la lluvia pluvial en los entornos urbanos pues también va a ser una prioridad en los próximos años, tanto en las zonas de interior como fundamentalmente también en las zonas costeras por su impacto pues, en el mar y en este caso en las playas, ¿no? También pensamos que es muy importante y por eso también se ha incorporado al reglamento del dominio público hidráulico el control y vigilancia de los retornos de agua procedentes de las explotaciones agrarias. Esta parte también se incorpora en el RDPH como un complemento al Real Decreto de la Directiva de Nitratos, que también se actualizó en 2022. Y en este caso lo que establecemos es, digamos, que las comunidades de regantes en general o usuarios pues deben medir el caudal que circula por estos retornos de regadío y las condiciones de calidad de las aguas para tener dos fuentes. Primero es ver el agua que están derivando y que están devolviendo al DPH y en qué condiciones, ¿no? Con la idea de, en la medida de lo posible, reducir al máximo la cantidad de nitratos, de fosfatos o de plaguicidas que van en el agua y también pues intentar minimizar en la medida de lo posible pues estos volúmenes de retorno de regadío. También hemos pensado, y aquí creo que es muy importante, que debemos aprovechar el PERTE para, a la vez que digitalizamos, a la vez que modernizamos, regularicemos todos nuestros documentos legales de utilización del agua, ¿no? Para eso, igual que nosotros, como decía Samuel, estamos mejorando el registro de aguas, aspiramos a que en 2026 o 2027 todos los municipios tengan concesión de aguas y tengan al día toda su normativa con los organismos de cuenca, ¿no? Entonces, por eso hay un procedimiento simplificado excepcional para otorgar concesiones a todos los municipios que en los próximos 3 años, con una memoria descriptiva de las instalaciones y con un informe de la comunidad autónoma en materia de sanidad, automáticamente de una forma simplificada se les dará la concesión de aguas asociada, ¿no? De forma que os animamos a trabajar con los ayuntamientos para regularizar estas situaciones que a día de hoy, pues en algunos casos, son difícilmente explicables en mitad de 2023 o a finales de 2023, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros hemos hecho el esfuerzo de simplificar la normativa para agilizar todo este proceso. En cuanto a la orden de control volumétrico, esta afectaría solo a las cuencas intercomunitarias
Y aquí lo que estamos promoviendo, pues fundamentalmente es que todos los aprovechamientos y todos los vertidos informen de forma electrónica a los organismos de cuenca, tanto en la, digamos, en la extracción del agua del DPH como en los retornos de las depuradoras. Y en el caso de la primera convocatoria del PERTE, una parte relevante de los proyectos seleccionados establecen como parte de sus proyectos la transparencia en los vertidos de las grandes edades, lo cual significa que por nuestra parte priorizaremos al máximo y seleccionaremos en esta segunda convocatoria también todos aquellos proyectos en los cuales el caudal, el pH, la turbidez y el oxígeno disuelto, por ejemplo, son medidos en la salida de las depuradoras previo paso, en su caso, a las cadenas de reutilización o su devolución a DPH. Yo voy diciendo lo que vemos muy importante para que luego, cuando hagamos la selección de los proyectos, pues todo el mundo conozca exactamente estos criterios, ¿no? En nuestro caso nos ponemos como hito que en 2027 todos los aprovechamientos de agua de España y todos los vertidos tengan, al menos en el ámbito de las cuencas intercomunitarias, tengan sistemas de control volúmetro digitales y envíen la información de forma electrónica a los organismos de cuenca. Esa forma electrónica será que los que consuman o viertan más de 500.000 de metros cúbicos al año será en tiempo real. El resto será a través de ficheros de intercambio electrónico, todo ello sin perjuicio de que los organismos de cuenca, en este caso las confederaciones hidrográficas, puedan personalizar a sus ámbitos territoriales o a las masas de agua que consideren más relevantes criterios más restrictivos. En principio, esta orden ministerial la enviaremos al Consejo Nacional del Agua para su informe, pues en cuanto, bueno, pues iba a decir la semana que viene, pero bueno, la semana que viene todavía, cuanto se vaya conformando el nuevo ministerio, una vez que se vayan consolidando pues la nueva estructura orgánica de la AGE, pues en cuanto digamos que coloquialmente la tenemos redactada esperando que tengamos a quien mandársela, digamos, por decirlo suavemente. Venga, en cuanto a qué estamos haciendo en materia interna, pues todas las confederaciones hidrográficas y todas las cuencas intracomunitarias pues han recibido ya fondos para mejorar su digitalización interna. En nuestro caso yo quería anunciar o contaros dos expedientes que consideramos muy importantes para mi subdirección y para la Dirección General del Agua en general. La primera es una plataforma del Observatorio de la Gestión del Agua en España, en la cual recopilaremos toda la información del PERTE y de los distintos SAIs de toda España, que sería el pliego que veis a la derecha, que está ya adjudicado y en fase de firma de contrato. Y otro tema muy importante es todo el proceso de gestión de la calidad del agua a través de lo que llamamos la aplicación Navia, que este también es otro expediente que está ahora mismo en ejecución, y que nuestro objetivo es que del dato de calidad de las aguas que se toman en el río hasta el informe que hacemos a la Comisión Europea, pues sea un procedimiento, digamos que informáticamente muy testado y con un visor GIS asociado, y que del dato que se toma en un río al laboratorio, al organismo de cuenca, al Ministerio, a la Comisión Europea, pues tengamos una trazabilidad, un automatismo que ahora mismo pues no tenemos, y cada vez que enviamos datos a la Comisión Europea de Calidad de las Aguas nos lleva un trabajo enorme manual, digamos, ¿no? En cuanto a las ayudas, además del reparto en conferencia sectorial que hicimos en 2022, de los primeros 100 millones, y que Samuel pues ya os anunciaba el estado del arte en materia de la Agencia Catalana del Agua, pues recientemente, la semana pasada, publicamos en la web un informe de qué están ejecutando las comunidades autónomas con esos primeros 100 millones que se repartieron el año 2022, ¿no? Y en este caso, en el ámbito de la Agencia Catalana del Agua, pues tenéis un pantallazo de lo que está publicado en la web, y bueno, pues todo que tiene cuenca intracomunitaria,
pues tenía el objetivo A, que es dinero directamente que se gestiona por la Agencia Catalana del Agua, y un objetivo B, que también está gestionando la Generalitat de Cataluña, en este caso para fomentar el ámbito de los municipios más pequeños, ¿no? Podéis consultar en la web este informe, yo creo que es muy ilustrativo. Hemos tardado mucho en publicar este informe porque nos ha sido difícil que las 17 comunidades autónomas cumpliesen los plazos establecidos en el reparto y nos informasen de forma fehaciente de todo lo que estaban haciendo. Y también, pues un poco lo que contaba Samuel, es importante que los cambios en las estructuras de las distintas administraciones siempre provocan retrasos y bueno, pues hemos tenido retrasos de este sentido, ¿no? Pero bueno, esto ya está publicado y esperamos que la ejecución vaya bien. Y en cuanto a la primera convocatoria de subvenciones, pues hoy mismo se ha publicado en la web. Mañana saldrá en el Boletín Oficial del Estado la resolución definitiva de la primera convocatoria, que en principio pues apenas hay cambios significativos respecto a la resolución parcial. Sí que deciros que en vista de que, bueno, pues que estaba en marcha la segunda convocatoria, adelantamos un mes aproximadamente las notas, digamos, o de toda la resolución a través de una nota informativa para que todos los que habían presentado proyectos en la primera convocatoria pudiesen conocer y de primera mano los resultados de la misma. En cuanto a la segunda convocatoria, hemos intentado, por un lado, mejorar o pulir determinados aspectos de la primera convocatoria, que yo creo que voy a señalizar ahora para intentar explicar cómo va a ser, ¿no? En la primera convocatoria sí que tuvimos, la comisión de valoración aplicó un coeficiente corrector del 80% a los presupuestos, puesto que la mayor parte de los presupuestos se habían ido al máximo de 10 millones de euros y equivalía pues, a que solo podrían reseleccionarse pues, 20 proyectos, ¿no? Y era una pena que con la calidad de los proyectos que había se les seleccionasen solo 20, ¿no? Y por eso la segunda convocatoria es distinta. Aquí hemos intentado que, por un lado, haya unos umbrales en función de la población residente de los municipios para que todos los proyectos se puedan ajustar mejor a su población y no al umbral de los 10 millones. También hemos intentado fomentar que los municipios de menos de 20.000 habitantes se presenten al PERTE a través de agrupaciones o de combinaciones. Por eso se da la mayor parte de la cuantía, pues se puede llegar a la financiación del 100% a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Queremos destacar que el PERTE no es para los municipios de más de 20.000, es para todos los municipios, y los municipios de menos de 20.000, si se agrupan, prácticamente les va a salir gratis presentarse al PERTE, ¿vale? Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? También por eso, teniendo en cuenta la primera convocatoria, hemos limitado al 40% las ayudas que se pueden recibir en temas que son más de digitalización de contadores en viviendas, de eficiencia energética, etc. Durante la primera fase de la primera convocatoria tuvimos dudas de poner un umbral, y a la vista de los resultados de la primera convocatoria, en la segunda no hemos tenido ninguna duda de que había que poner ese umbral del 40% del presupuesto, ¿no? En cuanto a la tipología de actuaciones, pues se han ido repasando, revisando, prácticamente son las mismas de la primera convocatoria, pero mejores, más ordenadas. Y establecemos también como criterios básicos, primero, que no puede ser, digamos, que municipios que a través de la normativa deberían tener planes de sequía, aún no los tengan, ¿no? Y si no los tienen, pues tienen que utilizar el PERTE para financiarlo, ¿no? De forma que la actuación A1 es una de las principales protagonistas de las actuaciones tipo A, y las bases establece que si ese municipio no tiene un plan de sequía conforme a la normativa vigente, pues tiene que financiarlo y redactarlo a través del PERTE. Y si no lo incluye en el proyecto, directamente no será elegible ese proyecto, ¿no?
El resto de actuaciones de A2, A3, A4, A5, A6, A7 o A8 pues son ya totalmente opcionales y libres, pero en todo caso entendemos que todas las acciones, por ejemplo A3 de gestión de los sistemas de saneamiento, el A4 de fomento del agua regenerada, etcétera, pues son muy importantes y en todo caso os recomendamos a la hora de poder, digamos, ser proyectos seleccionados que focalicéis o intentéis incluir numerosas actuaciones tipo A en los proyectos que presentéis. En cuanto a las actuaciones tipo D, son las mismas de la primera convocatoria, reordenadas un poco B5, B6 y B7 para poder establecer esos umbrales, pero prácticamente son las mismas. Y en el tipo C, pues también son muy parecidas. Y en todo caso, también pues sí que fomentamos la transparencia en la gestión del agua, ¿no? ¿Qué nos pasó en la primera convocatoria? Bueno, pues que tardamos mucho en todo el proceso, primero porque había muchos proyectos y segundo porque digamos que tuvimos mucho trabajo a la hora de ver todos los trámites administrativos, ¿no? Entonces sí que es importante que nos tomemos muy en serio determinados documentos que son muy sencillos, pero que en algunos casos pues, han llevado a reformulación a reajustes en los proyectos, etcétera. Por ejemplo, los certificados de estar al corriente de pago con la seguridad social o las firmas de los documentos, toda esta parte de los órganos de gobierno que participan en el proyecto. Todo esto os pedimos, por favor, que lo toméis con mucho, digamos, delicadeza porque son documentos muy importantes a nivel jurídico, ¿no? También son muy importantes las agrupaciones. Es muy importante que las agrupaciones sean consolidadas y que seáis conscientes de la importancia de ir con un buen socio, digamos, por decirlo coloquialmente, y que esta parte de acuerdo se tenga muy en cuenta. Por eso hemos puesto en las bases un modelo de acuerdo de agrupación para que todo el mundo pues entienda que esta parte jurídica es muy relevante. En cuanto a las intensidades de ayuda, se han mejorado respecto a la primera convocatoria, de forma que, en este caso, todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, como os decía antes, que incorporen actuaciones relativas a los vertidos, por ejemplo, tendrán un 100% de financiación. El resto de municipios hasta un 90 y 70%, siempre y cuando pues, aborden proyectos que incorporen actuaciones de ciclo urbano desde la captación hasta el vertido. También se pueden presentar proyectos que solo tengan en cuenta la parte de captación, pero en este caso pues, no se les premia con el 10% adicional. En cuanto a la población permanente o estacional, yo creo que salvo en un caso en la primera convocatoria, todo el mundo ha justificado muy bien el tema de 20.000 habitantes y la población estacional. Y luego, en principio, por supuesto, pues todas las actuaciones que vamos a financiar nacen con el objeto de quedarse para siempre en ese ámbito, ¿no? Aunque nosotros exijamos que sean 5 años, pero no nadie imaginemos que en el año 2032 vayamos a pagar los equipos y a gestionar el agua como en 1990, ¿no? Pero sí que necesitamos ese compromiso de gestión durante 5 años. En cuanto a la convocatoria del regadío, aquí pues tenemos que cada comunidad de usuarios tiene 7 elementos o soluciones digitales para seleccionar conforme las necesidades de cada una de ellas. Solo la única condición que ponemos es que tienen que cumplirse la condición C1, que es decir, contadores o sistemas de control volumétrico en aguas superficiales en las captaciones del dominio público hidráulico. En teoría, la mayor parte de las comunidades deberían ya disponer de estos sistemas de control volumétrico y lo que puede financiarse a través del PERTE es su mejora, su actualización tecnológica, etcétera, etcétera. Además, pues tenemos una serie de herramientas, tanto de cartografía GIS, de contadores en parcela, de hidrantes, de monitorización, de tecnologías de satélite, de control y lixiviados a las aguas subterráneas,
de apoyo a la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Todo lo tenéis en la web del Ministerio. Hemos tratado de impulsar la gestión en las aguas subterráneas, de forma que se reservan 50 millones de euros para aquellos proyectos que estén ubicados en aguas subterráneas con problemas de estado, tanto cuantitativo como cualitativo, pero si no se, digamos, gasta ese dinero en las aguas subterráneas, pues pasará a la línea de aguas superficiales, ¿no? Se pueden presentar todas las comunidades de usuarios en materia de aguas superficiales y subterráneas. Sí que cuando son aguas subterráneas, como hay muchas más captaciones, pues hemos ampliado el importe hasta los 4 millones de euros. Y en todo caso, pues todo este proceso yo creo que es muy importante que las comunidades de usuarios y las comunidades de regantes en general entiendan que el objetivo de esta convocatoria es un objetivo doble. Por un lado es mejorar la gestión del agua para que tengan más seguridad hídrica a la hora de gestionar sus explotaciones y por otro lado también es contribuir a la mejora del estado de las masas de agua. Y solo cuando se den esas dos circunstancias, los proyectos en la concurrencia competitiva tendrán éxito. De forma que os animamos a que incorporéis estas soluciones ambientales, fundamentalmente la solución de E y F en los proyectos, porque si no, probablemente no sea tan sencillo que durante la concurrencia competitiva estos proyectos pues, se incorporen a la resolución final, ¿no? De forma que esta parte ambiental también la tenéis que considerar de forma relevante. ¿Qué consideramos importante de cara a las dos convocatorias? Pues que el agua en general no nace de la nada, sino nace de un río, de un acuífero o de un embalse, ¿no? Y que tenéis que en los proyectos hablar de esas masas de agua y de los problemas que tienen, ¿no? En la primera convocatoria hemos encontrado que muchos de los proyectos no se habla en ningún caso del río del que captan agua o del acuífero del que la captan o del embalse del que traen, ¿no? Yo creo que eso para nosotros es especialmente triste porque parece que el agua es infinita y que directamente pues solo entra en el ciclo cuando entra en el ciclo urbano en la aducción, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy importante que la tengáis en cuenta. También que tengáis en cuenta todos y cada uno de los documentos o condicionantes que la normativa de aguas establece y vuestra relación con los organismos de cuenca. De forma que en este caso con la CHE o con la Agencia Catalana del Agua, todos los documentos que la normativa los exige y que además nosotros en la actuación aún no financiamos, pues deberíais abordarlos. Y especialmente todas las medidas que vienen en los planes hidrológicos de Cuenca, en el plan de gestión del Distrito Fluvial de Cataluña, etcétera. Todos estos planes que hacemos y que nos cuestan un montón, como bien sabéis, conseguir aprobarlos y enviarlos a la Comisión Europea, justo lo que hacemos es comprobar que sirven y que la planificación hidrológica tiene un reflejo en todo este proceso, ¿no? En materia de inundaciones, pues también nos gusta y es importante la coordinación con las autoridades municipales y de protección civil y en la medida de lo posible, pues también que estos proyectos contribuyan al ahorro energético, la disminución de las emisiones de CO2 y esencialmente también pues la investigación, la reutilización del agua regenerada, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, etcétera, ¿no? Así que os pedimos también que en la medida de lo posible los proyectos tengan pinceladas más o menos importantes, no solo de digitalización, sino un poco también de otros temas que puedan ayudar al desarrollo de las tecnologías o de la gestión del agua en este momento, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos? Pues, digamos, hoy se ha resuelto la primera convocatoria, finalmente. El 13 de diciembre acaba el plazo de las dos vigentes y empezamos ya ahora mismo a diseñar el nuevo trabajo, ¿no? La adenda del plan de recuperación se aprobó a finales de octubre y en este caso ha duplicado prácticamente la inversión del plan de recuperación en materia de la gestión del agua. Hemos pasado a un total de 4.700 millones de euros, de los cuales aparece un nuevo concepto que se hablaba en el plan de recuperación, que son los préstamos. En este ámbito, pues a nosotros como ministerio, pues se nos ha ampliado, por un lado, lo que serían las transferencias, que es subvención
al 100% o al 90% en función de lo que digan las convocatorias, pero que no hay que devolver, más los préstamos, pues que como bien dice el nombre hay que devolver, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en la componente 5, inversión 1 del plan de recuperación, se nos han añadido 200 millones de euros, que son los que cogimos, digamos, para la primera convocatoria del ciclo urbano del agua, que se ha resuelto hoy. También se nos han añadido 285 millones de euros en la componente 2 para fundamentalmente ahorro y gestión del agua desalada y la recuperación de acuíferos, limitando las extracciones de acuíferos sobreexplotados. Y se nos añaden 765 millones de euros en transferencias para la gestión del PERTE. De estos 765 millones de euros, ya en los presupuestos generales del Estado se nos habían incorporado 400, que son los 300 que hemos lanzado en la convocatoria que acaba en el 30 de diciembre y los aproximadamente 100 que estábamos destinando a las confederaciones hidrográficas. Los 100 que repartimos a las comunidades autónomas salían de la inversión que veis en azul, perdonad, en negro, de los 225 millones, de forma que aunque se nos añade 765, realmente solo nos quedan libres 265, de los cuales 100 irán a las comunidades autónomas en el segundo reparto de conferencia sectorial y 165, pues en principio la tercera convocatoria de ciclo urbano en materia de gestión del agua, ¿no? De forma que en esta parte, pues ya vamos pues un poco justos de dinero, digamos, ¿no? La componente 5, inversión 5, va destinada a la reducción de recursos sobreexplotados con recursos alternativos, también destinados a los déficits del Levante de España, y se nos habilita también la inversión 6, que esta sí que tiene 735 millones de euros, destinados a préstamos. De estos 735 millones de euros, pues 100 van a ir destinados a la convocatoria de agua gestionada por la industria, que nos teníamos pendientes, y 635 millones de euros irán a la cuarta convocatoria del ciclo urbano del agua, en este caso a través de préstamos, ¿no? De esta forma, pues con la adenda del plan de recuperación sí que se llega a la cifra inicialmente prevista de 1.925 millones de euros de inversión directa del plan de recuperación, del PERTE, si bien digamos que 735 millones de euros pues del PERTE habrá que devolverlos en condiciones en principio muy favorables a través del ICO a los beneficiarios de las distintas convocatorias, ¿no? Y por mi parte, simplemente comentaros para que quede claro qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, ¿no? Perdonad, aquí hay una errata que no me he dado tiempo a corregir, digamos. En materia del regadío, el 13 de diciembre empezaremos a diseñar la nueva convocatoria. No se va a lanzar la nueva convocatoria, sino a diseñar a partir de las conclusiones del trabajo que todas las comunidades de usuarios están haciendo ahora mismo, ¿no? También, una vez que hemos visto el informe publicado en la web de las comunidades autónomas, nuestra intención sería en el primer semestre de 2024 pues hacer un nuevo reparto a las comunidades autónomas del presupuesto y diseñar la tercera convocatoria del ciclo urbano a partir también del 13 de diciembre. Y en materia de préstamos, pues empezamos pues ya estos días a trabajar con los sectores para ver cómo diseñar esta convocatoria de préstamos. En principio estamos pendientes de que finalmente se nos confirme cuáles van a ser las condiciones de los préstamos a través del ICO y también pues en este momento empezaremos también a hablar con el sector para ver cómo lo organizamos. En nuestro caso, a través del ciclo urbano del agua, puesto que ya tenemos interlocutores y una experiencia clara, tendremos que será muy sencillo y lo que tenemos que acertar bien pues será cómo hacer esa convocatoria del agua para la industria, ¿no? En principio sí que nuestra intención, si jurídicamente lo vemos, se nos permite, es que la convocatoria del ciclo urbano no sea por concurrencia competitiva, sino que todos aquellos operadores
o entidades locales o entidades supramunicipales que quieran incluir en esta parte de los 635 millones, pues presenten los proyectos y se vayan asignando esos proyectos en función de su población y en función también del orden de presentación de los proyectos. Y sin embargo, en el tema del agua industrial, a priori, pues sí que entendíamos que será concurrencia competitiva, pero bueno, lo iremos viendo en los próximos meses, ¿no? Y yo creo que por mi parte nada más, yo creo que quedo a vuestra disposición y bueno, pues si algún tema no podemos concretarlo ahora, pues esperamos en las próximas semanas poder concretarlo. Muchísimas gracias, Francisco Javier, por la explicación tan clara. A mí realmente me ha parecido muy interesante y te lo digo yo que vemos muchas páginas web de los ministerios y de muchos organismos. Me ha parecido muy interesante en vuestra web, que invito a todo el mundo a visitarla, la parte que habéis añadido de informes de lo que se está haciendo en todas las comunidades autónomas, que no es una práctica habitual, por lo que yo veo en todos los ministerios, y cosas como lo que nos has mostrado en tu presentación de poner las incidencias más comunes. Creo que es de destacar la voluntad de mejorar y afinar, ¿no?, en cada convocatoria. Vamos a dar paso un momentito a Samuel Reyes, que nos lo ha pedido antes de la intervención de Jordi Cross. Adelante, Samuel, cuando desees. Gracias, Xavier. Sí, quería añadir, Javier ha aprovechado para explicar las nuevas obligaciones del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y la nueva directiva que se está tramitando. Entonces, como la financiación del saneamiento en Cataluña, el saneamiento en alta, que son los colectores y las depuradoras, es competencia, aun siendo competencia municipal o de la AMB, es financiado por la Agencia Catalana del Agua, animo a que si alguna entidad supramunicipal o no presenta un proyecto a esta convocatoria, que nos lo haga saber, porque nosotros nos podríamos comprometer a financiar la parte que no financia el PERTE de aquello que es obligatorio, ¿no? Es decir, en la primera convocatoria algunas entidades presentaban hacer unos planes topográficos, digitalización de los vertidos, etc, etc. Si reciben un 50% de subvención para esa parte, el ACA podría pagar lo otro, porque como es de obligado cumplimiento de aquí a 3 años y sí o sí el ACA lo va a pagar, si se presentan a la convocatoria, pues ayudamos, ¿no? Y entonces hacemos una carta de colaboración y refuerza a aquellos municipios que hacen abastecimiento, pero también quieren hacer, pues, saneamiento. Un poco porque al final las bases de subvención que hace el Ministerio son genéricas, pero la casuística del ciclo urbano del agua en cada comunidad autónoma es completamente diferente, ¿no, Javier? Y por eso tener la colaboración de la Agencia Catalana del Agua para presentar las ofertas y las convocatòries també és important. Així que no duden en trucar-me i parlar, com hem fet amb Aigües de Barcelona, Aigües de Manresa, Consorci Costa Brava o la resta de municipis grans. Magnífic, perfecte. Gràcies per la puntualització, que crec que és molt pertinent. Donem pas com a última intervenció a la del senyor Jordi Cross, el president del Clúster de l'Aigua, del Catalan Water Partnership, i després farem un petit torn de preguntes al final. Endavant, Jordi. Bona tarda. Em veu i se'm sent? Sí, perfectament. Vaig intentar compartir el vídeo i la presentació. La veieu? Sí. Molt bé. A més, a la primera en format presentació, que no passa cada dia. Bueno, espera. Ara falta que la segona funcioni. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos a participar. Pels que no ens coneixeu, el Catalan Water Partnership o el Clúster Català de l'Aigua és una organització sense ànim de lucre que té per missió fomentar la competitivitat dels seus socis dintre del sector de l'aigua. Nosaltres ens definim com el clúster de l'ús sostenible de l'aigua. Actualment tenim 137 socis que representen aproximadament el 2,1% del PIB de Catalunya. Per fomentar aquesta competitivitat, nosaltres el que fem és promoure projectes.
En aquests moments tenim 31 projectes en marxa amb socis del clúster, dels quals el 25% d'aquests projectes són en l'àmbit de la digitalització del sector de l'aigua. També participem en 6 projectes europeus, fem també activitats internacionals, com fires, missions, i tenim 6 grups de treball, un dels quals precisament és sobre digitalització. Per aconseguir que els nostres socis siguin competitius, el que fem és projectes d'innovació, projectes de transformació digital, sessions de networking, temes d'internacionalització i economia circular o competitivitat. Com he dit, actualment hi ha 137 socis al clúster, cobrint tota la cadena de valor de l'aigua, en la qual hi ha empreses, centres tecnològics, universitats i administracions públiques. I també grans usuaris de l'aigua. Per ser soci del clúster només es requereixen 2 requisits. Un, tenir a veure amb el sector de l'aigua, i un altre és tenir una seu operativa a Catalunya. Vol dir que tots aquests socis, encara que siguin internacionals, com a mínim tenen una seu operativa a Catalunya. Dintre dels eixos estratègics amb els que treballa el clúster, com he dit abans, ja fa molt de temps que està marcat el d'Indústria 4.0 i transformació digital. Ja fa molt de temps que des del clúster tenim molt clar que la transformació digital del sector de l'aigua és un punt clau perquè els nostres socis siguin competitius. Dintre de la gestió de l'aigua, seguint el que diuen els organismes internacionals, creiem que hi ha 5 punts bàsics. La part de quantitat, com han dit abans molt bé, la part de qualitat, al final, desgraciadament, quantitat i qualitat van de la mà. Mentre tens molta aigua, el que els ha passat sempre als països del nord d'Europa que tenien molta aigua no tenien problemes de qualitat. Espanya és un país que sempre ha tingut problemes de quantitat, amb la qual cosa té problemes de qualitat. Un altre tema lligat també al canvi climàtic, que és les inundacions, és a dir, sabem que una de les conseqüències del canvi climàtic serà que tindrem menys aigua, però desgraciadament quan la tinguem ens vindrà de cop. El que va passar aquest estiu a Grècia ens hauria d'alertar que podrà passar cada cop més a l'àmbit mediterrani en el qual estem. Però després hi ha 2 temes que són molt específics del sector de l'aigua. Un és la infraestructura, és a dir, tenim infraestructures que cada vegada són més velles i que segurament s'hauran d'anar reparant. I després el sector de l'aigua té un problema important amb la part de personal. És un sector en el qual el personal s'està envellint i hem de ser capaços de reemplaçar-lo per gent jove que sigui capaç d'agafar el relleu. Això fa que tenim una sèrie de reptes com l'eficiència dels recursos, la gestió dels actius, la seguretat i quantitat i qualitat de l'aigua que subministrem, tota la part d'operacions i manteniments, la part de conservació i, com també hem comentat abans, tota la part de pèrdues perquè puguem maximitzar l'ús de l'aigua de la que disposem, que com hem repetit anteriorment, desgraciadament cada cop és més escàs. Si agafem l'estudi del Global Water Intelligence de l'any 2019, indicava quins eren els reptes que el sector de l'aigua indicava com més important. Hi havia un tema de ciberseguretat, és a dir, què passa precisament cada vegada tenim més sistemes digitals, són realment segurs, són importants. Un problema de la resistència del personal als canvis, tot el tema de mantenir el personal, i hi havia un tema que ja sortia en el seu moment, que era la manca de finançament. Està clar que això, el PERTE de l'aigua, ve molt orientat a poder donar resposta a aquest repte. Si llavors agafem quins són els eixos que motivaven els canvis en l'any 2019, que en aquell moment s'estudiaven
en aquell moment i d'aquí 5 anys, estem al 2023, vol dir això acabava l'any que ve. Els reptes més importants en aquell moment eren millorar l'operativa, permetre reduir els costos o millorar l'eficiència del manteniment, millorar el servei al client. Pràcticament tots podien solventar-se amb temes digitals i hi havia un tema aquí baix de tot, que en aquell moment no era el més important, però que es preveia que seria un dels més interessants, que era com les infraestructures de sanejament afectaven el medi ambient. Torno a dir, desgraciadament, amb el problema de la sequera i les inundacions, aquest és un punt que pot ser molt important. Com deia, el clúster ja fa molts anys que treballem amb la part de digitalització del sector de l'aigua. Ho fem participant en projectes en els quals la part digital és molt important. Aquí hi ha uns quants exemples de projectes europeus en els quals socis del clúster han participat, però és que no només hi ha aquests. És que dintre del marc de la indústria 4.0 i de les associacions empresarials innovadores, que és un programa del Ministeri d'Indústria, fa molt temps que el clúster promou projectes amb socis en els quals cobrim pràcticament tots els reptes de la indústria 4.0. Des de la part de robòtica, sistemes per control de canonades, des de la part de simulació com models per recuperació de nutrients o de gestió intel·ligent, sistemes amb ciberseguretat per control d'operacions, temes de cloud, 3D, realitat virtual, és a dir, pràcticament en tots els àmbits de la indústria 4.0, el clúster ha estat promovent projectes. Només en el 2022 hi havia 18 projectes amb 59 empreses del clúster sòcies participant i en aquest 2023-2024 ja portem 30 socis implicats amb una despesa subvencionable de gairebé 2,1 milions d'euros. I, lògicament, continuarem promovent que els socis del clúster participin en projectes que els permetin desenvolupar, provar solucions. Dintre del PERTE de l'aigua, què pot aportar el clúster? El clúster no es pot presentar, no som elegibles, però podem fer 4 feines, jo crec, força importants. Primera, apropar el que són empreses i distribuïdores i ajuntaments a l'oferta digital que podria ser aplicada i provada dintre del clúster. Dintre del clúster hi ha socis que precisament treballen al sector digital que poden oferir solucions a distribuïdores i ajuntaments. Segon, donar a conèixer totes les activitats d'R+D amb solucions digitals que estem fent que, si bé potser no són directament aplicables, sí que poden servir com a base per solucions aplicables. Després, una feina de networking facilitador per poder generar aquests consorcis. Sabem de la importància de poder juntar diferents sectors a la consecució dels projectes i, per últim, el clúster té una part molt important amb la disseminació, sensibilització o transferibilitat de tot el que es faci amb els projectes del PERTE. Com he dit abans, dels reptes que en el seu dia es van marcar, com la preocupació a la ciberseguretat, la resistència al canvi, tots aquests reptes el clúster pot ajudar a solventar-los dintre del marc dels projectes del PERTE. Fins ara ja hem organitzat 10 sessions per promoure la digitalització lligada al PERTE. Jo crec que podem estar orgullosos de que quan es va començar a parlar del PERTE vam tenir una reunió precisament amb el José Francisco i els Amor Reyes per proposar coses que podia incloure el PERTE i crec que van agafar de les recomanacions que els vam fer per incloure-les amb el PERTE. Ja fa temps que estem treballant i sabem que és molt important. Una de les nostres feines és difondre que això existeix perquè els nostres socis puguin presentar-se i puguin ser beneficiaris d'aquestes ajudes. Una altra cosa que hem fet és promoure un catàleg de solucions digitals. És a dir, com he dit abans, socis del clúster són
productors tant de productes com de serveis de solucions digitals. Abans de que sortís publicada la primera convocatòria, vam reunir amb un catàleg que hem anat ampliant durant aquest temps de possibles solucions de socis per donar a conèixer a les operadores i als ajuntaments perquè poguessin saber quines actuacions podien fer. Com que és digital, us he posat el codi QR, si a l'escanegeu, directament podreu accedir a aquest catàleg. Sí, és només dels socis del clúster. Qualsevol empresa que tingui solucions i vulgui que l'afegim al catàleg, si es fa soci del clúster, estarem encantats d'afegir-lo. I, per últim, quines són les nostres conclusions? Sabem que la transició cap a una digitalització és inevitable, està accelerant-se i el sector de l'aigua no serà menys. Això ha de permetre que aquesta gestió intel·ligent, que inclogui tots els sectors de l'aigua, ens permetin optimitzar la seva gestió. No farem que plogui, però almenys farem que l'aigua que tinguem la fem servir millor. El PERTE clarament és una gran oportunitat per tot el sector. Esperem que moltes de les nostres empreses puguin ser beneficiàries. Tenim l'avantatge que hi ha molts projectes en marxa o ja executats i que el clúster, com a agent d'impuls d'aquests projectes d'R+D en el sector de l'aigua, pot ser un espai molt bo per compartir experiència i coneixement amb tots els sectors. I aquí és tot. Simplement m'agradaria convidar-vos el proper dia 30 d'aquest mes fem la jornada d'immersió estratègica, en la qual no parlarem del PERTE, però sí que parlarem d'un tema que desgraciadament és massa que està massa al dia, que és la sequera, però sí que us convido a tots a, com a mínim, allà serà un bon lloc perquè la gent pugui parlar entre elles i fer networking per poder veure quines possibilitats hi ha de col·laborar en aquest. Magnífic, Jordi. Moltíssimes gràcies per la intervenció. Crec que és un complement molt adequat per veure tot el potencial del sector a Catalunya envers el PERTE. Y déu-n'hi-do la feina que esteu fent. Paso el castellano por Javier, perdón. Creo que realmente, y se ha comentado al principio, lo he comentado yo, lo ha comentado Samuel, Cataluña es una región puntera en temas de gestión del agua, empresas del agua, en digitalización del agua y que vale la pena aprovecharlo. Y muestra de ello también es este tipo de sesión. Nosotros desde Acció realmente con lo que más trabajamos es con empresa directamente, más que como sector público, pero hemos visto desde el principio, y así lo hicimos el año pasado, que este PERTE tenía también un potencial muy, muy importante para nuestras empresas, sea para hacer proyectos en Cataluña, sea para hacer proyectos en cualquiera de las comunidades autónomas con información tan buena como la que nos han comentado antes. Vamos a pasar a hacer alguna pregunta, un poco, creo que van más bien para Javier, pero bueno, a quien más o menos veáis que interpele puede intervenir. Yo te quería preguntar, sobre todo, por una inquietud que tenía yo, es un poco cómo va a ir el tema de la parte de la convocatoria para uso industrial. Has comentado que iría principalmente a través de préstamos, del ICO. Esto es el componente 5, inversión 6. Has dicho que habría 100 millones. Lo que no acabo de tener muy claro es, no me ha quedado claro en la presentación, si serán préstamos o será en sí una convocatoria en formato concurrencia competitiva. Yo creo que van a ser las dos cosas, ¿no? O sea, en principio lo que nos han transmitido desde la adenda del plan de recuperación y el ICO es que esta parte de préstamos, son unos préstamos a unos intereses muy bajos, que además tras unos años de carencia se empiezan a devolver de una forma muy progresiva, ¿no? Entonces, en este caso, sería una convocatoria igual que la que estamos desarrollando. La única diferencia sería que en vez de ir al 100% y no hay que devolver el dinero, pues en este caso había que devolvérselo al ICO. Y hay previsto, entiendo entonces que es posible que haya una cierta
ayuda implícita, sea, yo que sé, o por tramos no reembolsables o por algún tipo, o por condiciones por debajo de mercado o alguna. Es decir, ¿va a tener un componente de ayuda o solamente de préstamos? Con condiciones por debajo del mercado, porque si no, Estamos ahora realmente inmersos en el inicio casi de la segunda fase del plan de recuperación con la adenda, y esto es algo que aprovecho para decirlo, nos lo vamos a ir encontrando no solo aquí, sino en muchísimas otras convocatorias y de otros ministerios. Entonces es algo que vamos a seguir muy, muy atentamente. Preguntaban concretamente también si entrarían pymes en este tipo de convocatorias o en otras. No sé si hay previsto unos umbrales mínimos o algo, excluirlas, entiendo que no. yo entiendo en la parte de industrias, desde luego que entrarán las pymes, y lo que sí que queremos es de forma inmediata, o sea, una vez que ya se nos confirme por el ICO cómo va a ser esa parte financiera, empezaremos ya con vosotros y con otros actores a diseñar la convocatoria. O sea que esto, en cuanto estamos esperando el día que sepamos exactamente cómo se va a gestionar económicamente este dinero, desde el día siguiente empezaremos a diseñar la convocatoria. Entiendo que estáis hablando de 2024 o 2025, no sé si hay algún calendario al respecto. Lo antes posible 2023, Vale. para empezar a redactarlo. O sea, No, me refiero en cuanto a publicación de convocatorias. aplicación, en todo caso, pues probablemente antes de junio de 2024, pero Vale. necesitamos ya saber exactamente cómo va a ser esta parte, ¿no? Sí, el ICO va a ser un actor probablemente el más relevante en esta segunda fase porque tienen 40.000 millones asignados en distintos fondos. Paso a otra pregunta. Mira, es un ayuntamiento, es un poco técnica, si no la podemos contestar a posteriori. Un ayuntamiento, entiendo por lo que... Oh, Samuel, entiendo que por lo que explica es un ayuntamiento por debajo de 20.000 habitantes. Y están planteando presentarse en consorcio varios ayuntamientos. Entonces, por el hecho de tener menos de 20.000 habitantes, ellos comentan que no tienen necesidad de tener un plan de sequía, pero por el hecho de presentarse en consorcio los tres, a ver si lo explico bien, ¿vale? En una solicitud conjunta, estarían obligados a tener estos planes de sequía de cada uno de los municipios. Entiendo que son las actuaciones a uno que has comentado tú, ¿no? Yo os respondo, y en lo que me equivoque o que no conozca bien la legislación de la parte de cuencas internas, Samuel me corrige. O sea, que la ley no te obligue a tener un plan de sequías no significa que tú como ayuntamiento debas reflexionar si lo necesitas o no. ¿Vale? Yo, si fuese un ayuntamiento de 13.000 habitantes, tendría un plan de sequías sencillo, pero estaría preparado para gestionar la sequía de una forma más, digamos, planificada que la improvisación, ¿no? Y cuando no hay un plan, lo que hay es improvisación. Entonces, ellos no tienen por qué tener el plan de sequías. Que vayan en 3 municipios agrupados y los 3 municipios la ley les dice que no tienen que tener plan, pues no tienen que tenerlo. Ahora bien, nuestra recomendación como gestores que entendemos que la planificación es fundamental para abordar los problemas que vamos a tener todos, sí que les recomendamos que dediquen un pequeño presupuesto del PERTE a redactar estos planes. Eso les va a tener 2 beneficios. Primero, que van a trabajar en cómo anticiparse a una situación de sequía y van a poder ver qué herramientas disponen para mejorar la gestión, y por otro lado les vamos a valorar mucho mejor que si no lo presentan. ¿Vale? Entiendo que pueden obtener mejor nota cuanto más preparado esté el proyecto, lógicamente. Había otra pregunta también respecto... Sí, iba a decir, había otra pregunta también respecto a si podía entrar temas de sustitución de contadores. Creo que ya lo has respondido, ¿no? Que sí que se podía, pero con una limitación del 40% del presupuesto. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Contadores Vale, en vivienda, contadores en nudos de comunicación, en nudos, etcétera, hasta un 40% del presupuesto. Vale. Y sí, Samuel.
Sí, aprovecho de las dos preguntas. De la primera para añadir que en la página web del ACA pues hay un modelo de plan de sequía y hemos valorado pues los 64 que nos han presentado en las cuencas internas, que son los 64 municipios que están por encima de los 20.000 habitantes, y algunos municipios voluntariamente nos lo están presentando. Y como bien ha dicho Javier, si estás por encima de los 5.000 habitantes o depende qué situación vivas, lo mejor es que lo presentes. Es verdad que en la cuenca del Ebro hay mucha más agua y la gestión de la sequía es muy diferente, pero en las cuencas internas, teniendo en cuenta que tenemos un régimen sancionador y que aquellos que no cumplan con las dotaciones establecidas, pues se les va a sancionar, sería muy importante, como dice, planificar bien y que no nos enganche por sorpresa para hacer eso. Y también animo, ya que hay muchas empresas y ayuntamientos, a la digitalización, la telelectura en nuestras casas. Javier, no sé si lo compartes, o Jordi, como expertos, tiene un coste mínimo para un ciudadano, porque poner un contador son 150 euros, dura 10 años, más el mantenimiento son unos 40 euros anuales por vivienda, que es asumible por el titular del contrato, porque son 3 o 4 euros al mes, 3 euros. Entonces, yo también, si pueden recibir subvención, que la reciban, pero que piensen en las ventajas que supone, porque no es ningún coste para el ayuntamiento, lo paga el ciudadano de manera directa con una factura, si es necesario, aparte, como se hace en Barcelona, que lo hace una empresa aparte. Tiene un coste mínimo, da muchísimos datos y te permite, y entonces, hacer las inversiones en el resto de la red, ¿no? La sectorización, válvulas y otros elementos, topografía, otros elementos muchos más caros que sí que tiene que asumir el servicio, ¿no? Entonces los animos a todos a que lo pidan, pero que aunque si no lo reciben, que lo hagan. Totalmente de acuerdo, Samuel. Estupendo, No gracias por podemos haber bajado el límite del 40, pero bueno. gracias por la puntualización. Tenemos tiempo aún para alguna pregunta más. Mira, la voy a leer literalmente porque es un poco específica. En el caso de un proyecto con actuaciones en varios municipios, para obtener el 10% adicional de ayuda, el proyecto debe incorporar actuaciones B1, B2, B3 y B4 en su totalidad, o en cada uno de los municipios deben llevarse a cabo estas 4 actuaciones, estos 4 tipos. En principio, la unidad de cálculo de la subvención es el municipio. De Vale, forma que, de hecho, veréis en la web que ahí tenéis que rellenar un Excel un poco complejillo, digamos, y en ese caso es el municipio el ámbito, de forma que cada municipio lleva asociado un porcentaje de cofinanciación, independientemente de que el beneficiario sea el mismo o sean varios, ¿no? En vale. el caso de que sean actuaciones que pueden ser ubicadas en un municipio, o sea, hay otras que son de una componente más regional, ¿no? Pero en todo caso siempre será el municipio. Vale, es decir, aunque se presenten en un consorcio, las evaluaciones de cada uno de los parámetros se hacen en base a municipios. Y puede haber municipios que lleven el 100% y municipios que lleven el 90%. Está claro. Muy bien. Pues creo que no hay más preguntas de momento. Son las 5:27. Yo te quería preguntar por mera curiosidad. Me sorprendió mucho el año pasado que explicaste cosas que casi nos resultó chocante, que decías que muchas recopilaciones de datos se hacían vía teléfono, apuntándolas en Excel una por una y enviándolas sobre todo creo que hablabas de los organismos de Cuenca en ese caso. ¿Cuál es la percepción de hemos mejorado en un año? ¿Qué tal veis el avance de toda la digitalización en este primer año que llevamos? Es muy preliminar aún. Digamos que no sé cómo explicarlo bien, pero en la administración un año se pasa volando, o sea, y en un año ver resultados reales, pues no lo conseguimos, ¿no? De forma que yo creo que a día de hoy ha transcurrido un año y bueno, pues necesitamos 2 o 3 años más para verlo. Sí que hay ciertas mejoras, pero bueno, todavía encontramos, bueno, pues que los tiempos administrativos y los tiempos, digamos, digitales, pues no coinciden en el tiempo.
y la burocracia interna de gestión administrativa de las administraciones, y en el caso de los fondos europeos es más aún, pues hace que no sé si en muchos casos no estamos a la altura de las necesidades reales de la sociedad por las trabas burocráticas. No sé si esto no lo estáis quemando, ¿verdad? No, esto es secreto. Sí que lo estamos grabando, de broma. Estamos en el buen camino, por lo menos, entiendo. Todo esto al final tiene un desfase. Oye, Sí. no, creo que no hay más preguntas. Vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias a todos por la participación. A Javier, a Samuel, Jordi. Por nuestra parte, animaros a seguirla a través de nuestra página web en los próximos webinars que vamos a hacer, y cualquiera que tenga dudas que nos contacte a la oficina Next Generation, que podemos asesorarle sobre el PERTE del agua o sobre cualquier otro tipo de convocatoria de Next Generation, que hay muchísimas y todavía quedan cosas por salir. Nada más. Gràcies a tots per l'assistència. M'havia quedat al castellà i bona tarda.